Casting. Buenas tardes, perito. Comience con su presentación. Buenas tardes, magistrado. Me presento. Mi nombre es Santiago Arata Romero, de profesión psicólogo, casado. Vivo en la comuna de Ñuñoa, calle Alonso Ercilla, 3055. Y estoy acá para declarar bajo la solicitud de fiscalía ante la situación del caso de Richard, o Ricardo. Bien. ¿Promete o jura decir la verdad frente a la pericia y a las posteriores preguntas que se le vayan a realizar? Sí, prometo. Si es así, empiece. Perfecto, muchas gracias, magistrado. Lo primero es contextualizar el caso de Ricardo, alias Richard, quien es acusado por violación a menor de 14 años, abuso sexual impropio y además de promover la prostitución infantil. La metodología que se utilizó para realizar la pericia fueron 2 entrevistas clínico-forenses, la lectura de los antecedentes aportados por tribunales, lectura de los informes psiquiátricos, breve test de funcionamiento cognitivo para la evaluación de la memoria, el MFAS para evaluar simulación y el SBR-20, que es para ver escala de violencia. De los antecedentes relevantes que podemos encontrar en Ricardo, hombre, 36 años, con la escolaridad incompleta. Él deserta del colegio y no termina sus estudios. En estos momentos él no tiene ninguna profesión ni ningún oficio conocido. Él recibe una pensión por discapacidad y además realiza venta de algunos productos en las micro, como por ejemplo calendario. De su historia de vida, él es hijo de un matrimonio constituido. Tiene 4 hermanos, él ocupa el 3er lugar. Sus padres se separan cuando él tenía aproximadamente 6 años y queda viviendo con la madre hasta los 8 años. En ese momento, él deserta del sistema escolar y empieza a hacer cosas bajo su propia voluntad. Él define la relación con su padre como un padre violento y una madre que, si bien era buena, tampoco le acomodaba estar mucho con ella porque cuando le ponía los límites, a él no le gustaba. Él menciona que no quiso terminar el colegio porque se aburría, porque se peleaba con los compañeros, porque los profesores le tenían mala, y finalmente dice que no la completa porque tenía problemas cognitivos, con lo cual es derivado a una escuela especial. A los 8 años empieza a hacer la cimarra, se presenta la violencia escolar como le mencionaba, y sigue en esta escuela. En esta época también él menciona episodios de violación por parte de un tío y posteriormente por parte de un trabajador, de un conocido, de un tornero. ¿Ya? A los 16 años, él ingresa a un hospital psiquiátrico por el diagnóstico de esquizofrenia. Y es acá donde también establece una relación de pareja con otra persona que estaba en el recinto. Menciona que esta relación la tuvo que terminar porque había mucha violencia de por medio, mucha violencia por parte de él. Dice también que aún al día de hoy, él escucha voces y toma 2 medicamentos, un antipsicótico y un estabilizador del ánimo. Cuando se habla sobre su sexualidad, él refiere a mantener relaciones heterosexuales, pero también confirma haber mantenido relaciones homosexuales con dos hombres. Y en el último tiempo, uno de esos hombres es el cual él lo acusa de violación. Dentro de la conducta observada, es importante destacar que Ricardo se ve bien vestido, aseado y adecuado a la situación de evaluación. Pero a la vez también presenta la cabeza rota, presenta herida en los brazos y también, bueno, una gran herida en la cabeza que él menciona que se la hace porque unas voces le dicen que se tiene que cabecear con la muralla. Se caracteriza también en su conducta hablar mucho sobre las enfermedades, sobre la esquizofrenia, sobre un posible daño cognitivo y sobre otras enfermedades que él utiliza para verse peor de lo que está. Se observa que en el discurso, en el relato y en el actuar es poco auténtico, es más bien teatral. ¿Ya? Tiende siempre a mostrar peor de lo que está. Y además solicitan en reiteradas ocasiones colaboración para que mediante informes y mediante evaluaciones él sea sacado de prisión preventiva porque no le gusta estar ahí. Se muestra también muy oposicionista al interrogatorio.
Dentro de esto y dentro de lo que se pudo observar, también se observa en él que tiene un pobre repertorio emocional, que es muy irritable y violento, manipulador y hay muy poca empatía. De la conclusión de las evaluaciones que se le hicieron y de la observación, de la entrevista y de los antecedentes triangulados, se puede decir que Ricardo conserva su juicio de realidad, que existe una evidente simulación por ganancias secundarias a esto, que como lo mencionaba anteriormente, son las ganas de no estar privado de libertad, y la sintomatología que él menciona, alucinaciones, por ejemplo, kinestésicas, sinestésicas, olfativas, eh, no corresponden a patologías conocidas en este minuto. Y lo que él sí puede estar presentando es un trastorno de personalidad antisocial, de acuerdo a las características que se mencionan. Eso es todo cuanto puedo informar, magistrado. Gracias por su intervención, perito. Después de este breve receso, procederemos a las preguntas. Fiscalía, por favor, comience con sus preguntas. Muchas gracias, magistrado. Bueno, perito, buenas tardes. Primero que todo, me gustaría saber en base a qué determinas la simulación que mencionas. Dentro de las pruebas aplicadas y dentro de las entrevistas se observa en Ricardo que existe evidencia, ¿ya? Evidencia empírica, que demuestra que el sujeto realiza acciones para tratar de confundir, ¿ya? Para tratar de verse peor de lo que está. Trae consigo algunos síntomas o quiere mostrar cosas que no existen dentro de las patologías que podría estar cursando, ¿ya? Entonces, al realizársele diversos test, las evaluaciones que se le hace, la observación clínica, qué es lo que uno observa cuando conversa con él y lo contrasta también con los resultados, obtenemos que hay gran parte de simulación ahí. Ok. Bueno, tengo una pregunta más, que sería de acuerdo a lo que mencionaste en el último momento, que fue sobre el trastorno de personalidad antisocial. ¿Bajo qué parámetros podrías mencionar que hay un trastorno de personalidad antisocial a la base? Perfecto. En el caso del trastorno de personalidad antisocial, nosotros los psicólogos nos guiamos por un manual, el DSM-5, en donde aparecen ciertos criterios diagnósticos que un paciente debe cumplir, que una persona debe cumplir para cumplir con cierto tipo de trastorno. Por ejemplo, la depresión, por ejemplo, la esquizofrenia, en otros casos, por ejemplo, podemos encontrar dificultades mentales. Tenemos todos los trastornos clasificados, se encuentran en ese libro. Y el trastorno de personalidad antisocial cuenta con criterios básicos, que aquí en este caso, por ejemplo, el primer criterio habla sobre la edad de comienzo de este trastorno, que es antes de los 15 años. Y justamente habla Ricardo en su relato y en los relatos también que se obtienen dentro de la carpeta, que ya antes de los 15 años él ya había padecido episodios de violencia, que él ya se había mostrado violento con la familia, con los cercanos, en el colegio. Otro de los criterios diagnósticos es la poca empatía, la ausencia de culpa. Existen otros criterios también que tienen que ver con la relación. ¿Cómo es la relación que establece con los demás? Y en base a eso, uno va cotejando y va haciendo una especie como de checklist para ver si el paciente cumple con los criterios básicos para poder encontrarlo o catalogarlo dentro de alguna enfermedad mental. Muchas gracias. Bien, ahora que se han resuelto las preguntas de Fiscalía, Defensa, su turno de formular las preguntas al perito. Muchas gracias. Buenas tardes, perito. Durante su declaración nos comenta respecto a las evaluaciones realizadas en donde se señalan diversas alteraciones en la alteración y en la atención y la memoria. ¿Podría indicarme por qué usted no los considera? Creo que no es posible considerar todas las alteraciones que el paciente manifiesta, perdón, el imputado manifiesta en este caso.
¿ya? Se evaluó de acuerdo a ciertos test para ver qué es lo que estaba pasando con él, qué es lo que él mostraba por una parte y qué es lo que evidencia el test. Evidentemente los tests arrojaron un resultado peor de lo que uno podía ver físicamente. Objetivamente uno veía a Ricardo y en los test obteníamos a otra persona. En base a eso y en base a la calidad de vida, a la funcionalidad de su vida, a la forma que él ejerce el control voluntario sobre sus decisiones, ¿ya? Es que se descartan esos dos factores para agregarlos como si fuese una parte más de su enfermedad. Entiendo. Muchas gracias. Y una última pregunta antes de finalizar. ¿Por qué se descarta la esquizofrenia en este caso? Como yo se lo mencionaba a la abogada de Fiscalía también, el DSM-5 también tiene la esquizofrenia dentro del manual y el paciente no cumpliría con los criterios diagnósticos fundamentales para eso. Uno podría pensar el tema de las alucinaciones, el tema de las voces, pero no son suficientes para construir un diagnóstico de esquizofrenia. Y además, dentro de las evaluaciones realizadas, el paciente se encuentra con el juicio de realidad sin alterar. ¿Ya? Eso es súper importante. Él se encuentra en todo momento lúcido y consciente de lo que hace, de lo que dice. Comprendo. Muchas gracias por la respuesta. Bien, ahora que se han absolvido las preguntas de Fiscalía y de Defensa, y en base a lo expuesto, damos por terminado la sesión. Muchas gracias a todos.